comenzamos con este webinar que nos va a acompañar Gerardo Garza, representante de Leviton en la zona norte. Adelante, Gerardo. Ok, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me presento. Mi nombre es Gerardo Garza. Yo estoy en Leviton, en el área de proyectos. Y bueno, el día de hoy, pues de inicio agradezco a Dinet por esta oportunidad de estar con ustedes y poderles presentar un poquito de nuestras soluciones el día de hoy en cuanto a medición y verificación de la energía. La dinámica, bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pues a través del chat o bien si quieren abrir su micrófono, ya tú me estarás diciendo, Sergio. Si no, bueno, al final trataremos de platicar ahí las dudas que vayan saliendo, ¿no? Empezamos. Ok. Entonces, están viendo aquí la pantalla, el tema, bueno, decíamos medición y verificación de la energía. Cuando hablamos de medición, de verificación, nos referimos a aspectos que tienen que ver con la eficiencia energética, que tienen que ver con el ahorro de la energía, entre otras cosas, ¿no? Entonces, empezamos diciendo que medición y verificación, bueno, es la clave para implementar acciones de conservación de la energía. Este término lo estamos utilizando tanto en aplicaciones residenciales, comerciales, así como también en la industria. Entonces, ya ustedes sabrán, de acuerdo a donde estén trabajando, en dónde pueden aplicar este tipo de soluciones. Entonces, como inicio, ¿qué es la medición y verificación? Cuando decimos muchas veces el MIV o el MV, nos referimos a lo que es la práctica de medir o monitorear abajo del medidor de la empresa suministradora de energía eléctrica. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver el medidor de la CFE como el medidor principal de la casa, de la oficina, de la industria, ¿no? Y bueno, este medidor pues es el que hace el contrato y nos hace la facturación, la CFE. Pero, ¿qué está pasando adentro del edificio? Es donde entra el concepto de MIV o medición y verificación. El poder nosotros empezar a medir por centros de costo, por áreas de mi edificio, pensemos en este momento, y poder saber qué es lo que está pasando con la energía, ¿ok? Si es el área de oficina, si es el área de producción, si es el área de compresores, soldadoras, iluminación, aire acondicionado, en dónde estoy gastando mi energía, ¿ok? Y entonces de eso es lo que vamos a platicar, o de eso se trata el concepto de medición y verificación. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el medir y verificar la energía? Entonces podemos encontrar muchos puntos. 5 puntos importantes que resaltan, o factores, es el poder decir, monitorear en tiempo real el consumo de la energía. Y bueno, vamos a escribir un poquito más a dónde llego, ¿no? El poder identificar el desperdicio de la energía. Implementar acciones de conservación de la energía, o sea, cuando estamos en proyectos, cuando estamos en medio ambiente, cuando estamos en mantenimiento y nos piden eficiencia energética, el poder verificar el desempeño y, bueno, la facturación. Son 5 puntos importantes que se mencionan cuando hablamos de este tema de medición. Rasquemos un poquito cada uno de ellos. Cuando nosotros nos referimos a monitorear en tiempo real el consumo de la energía, pues nos decimos, es poder determinar exactamente cómo, cuándo y dónde estamos haciendo el uso de la energía, ¿ok? Cuando nosotros sabemos cómo, cuándo y dónde estamos haciendo la energía y tenemos los datos en base a reportes, informes, podemos nosotros tomar decisiones en cuanto a medidas que puedan impactarnos nosotros en la sostenibilidad del negocio. Es decir, imaginemos que tenemos una línea de producción
y no sabemos nosotros lo que nos cuesta, cuánto estamos gastando en generar un producto, cómo lo vamos a vender, qué costo le vamos a poner. Entonces, este término de medir, pues es de inicio saber cuánto me cuesta producirlo. Entonces, por eso a veces dicen cuando no cuesta lo mismo hacer una pieza que 100, ¿no? Porque en cuanto a energía gasto lo mismo, tengo que arrancar una línea de producción, saber en qué horario, si yo tengo tarifas en donde me cuesta, el monto de la tarifa me cuesta distinto, pues saber en qué horario, en qué momento debo de correr para que no gaste más la energía, ¿no? Entonces, ese es un punto importante del por qué debemos en tiempo real conocer el consumo. Un segundo punto, decíamos, es identificar el desperdicio. El poder nosotros visualizar en base a reportes, porque tampoco podemos estar pegados al medidor viendo qué está pasando con la energía. Sin embargo, si nosotros tenemos esos reportes, esos datos de visualización, de informes, ya sea por día, por semana, por mes, vamos a poder obtener información y saber qué está sucediendo en nuestras instalaciones. Es decir, si yo tengo, pensemos, el aire acondicionado y yo tengo 10 unidades paquete, yo quiero saber de manera individual cómo se está comportando cada una de las unidades y quiero verificar si esos consumos van acorde a lo que dice la tabla del fabricante. Entonces, puede haber un tema de garantías que yo no esté dándome cuenta, puede haber un tema que requiere un mantenimiento predictivo, es decir, que el equipo me está diciendo no soy tan eficiente en este momento, entonces necesito que me des mantenimiento o necesito que me revises. Y bueno, eso lo vamos a saber si nosotros tenemos los datos, tenemos la información de qué está pasando, ¿no? Poder identificar qué se quedó encendido. A nosotros nos ha tocado muchos proyectos de conservación de la energía en donde el cliente nos dice es que pues invertí en un sistema de iluminación de última generación, pero yo veo el recibo de la CFE y sigo pagando lo mismo. Entonces, si yo no tengo los datos de cómo se comportó la iluminación en el periodo de 24 horas o de una semana o de un mes, pues a lo mejor no me voy a dar cuenta que en la noche se está quedando encendido y alguien se le olvidó apagarlo, ¿no? Implementar acciones de conservación de la energía. A veces, cuando todos los motores o todas las líneas de producción, las oficinas, todos los equipos están trabajando al mismo tiempo, es difícil detectar esas irregularidades, además de los picos y las caídas de energía, para poder identificar qué está pasando o qué equipos tenemos defectuosos, ¿no? Y así, bueno, saber qué problemas pueden volverse más serios y costosos. Entonces, aquí el punto es que podamos identificar rápidamente los equipos defectuosos. Si yo estoy revisando el comportamiento de mis equipos, pues voy a saber cuándo uno me está pidiendo que le dé mantenimiento, ¿no? Y la otra, bueno, finalmente es verificar el desempeño. O sea, no des por un hecho que la instalación esté funcionando al máximo rendimiento, pruébalo. Muchas veces a nosotros nos daba como que algo curioso el ver que en los aires acondicionados les cuelgan un listón. No sé si a ustedes los ha tocado ver, pero una manera en la que inspeccionan que funciona el aire acondicionado es ponerle un cordón y cuando este echa aire, pues el cordón está moviéndose, ¿no? Entonces, y con eso damos la palomita de que el desempeño del producto es correcto, entonces pasa la garantía. Mas nunca verificamos que la temperatura de enfriamiento sea la adecuada, el compresor esté descansando los tiempos que debe descansar, que la demanda esté llegando al punto que marca la tabla del fabricante,
así como los kilowatts de consumo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todos estos parámetros en el reporte, es cuando empezamos a ver que hay diferencias en el comportamiento de una unidad contra otra, ¿no? Y muchas veces, pues requiere, aunque esté echando aire, pues requiere de una garantía. Entonces, ese es un punto importante. Y bueno, otro punto importante con la medición tiene que ver con la facturación a inquilinos o con centros de costos. Hoy en día el término de medición y verificación está siendo muy utilizado en las torres comerciales, en las plazas, en las torres de departamentos, de usos mixtos, comerciales, en donde de alguna manera existen beneficios económicos, ya tanto comerciales como administrativos, para todos, para el desarrollador, para el personal que administra la plaza o el edificio, así como también para el personal de mantenimiento y, bueno, muy importante para los clientes finales. Con esto lo que queremos decir es que, por ejemplo, hoy en día está el boom de los departamentos, ¿no? Entonces, yo puedo rentar o puedo comprar un departamento y el proceso normal es que una vez que lo tengo, pues voy a la CFE, hago mi contrato, espero mis 3, 4 semanas, me instalan el medidor y entonces ya tengo energía. Cuando nosotros hablamos del término de medición y verificación o de la submedición, hablamos de la posibilidad de tener un solo contrato por edificio. Es decir, el dueño del edificio, el administrador, es el que hace ese contrato con la CFE y él es el que va a vender la energía adentro del edificio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo como administrador me voy a encargar de tener un sistema de submedición en donde algo muy similar a lo que hace la CFE con la venta de la energía, lo voy a estar proporcionando yo. Pero aquí es donde entran los beneficios económicos para todos, ¿no? Beneficios económicos, empezando por el desarrollador, en donde yo, en lugar de tener una concentración de medidores tradicional, ahora voy a tener una medición inteligente. Voy a ver cómo estos medidores inteligentes, por decirles un nombre, o administrativos, ocupan mucho menos espacio que la concentración de medidores tradicionales. Entonces, esto me va a ayudar a mí a que ese espacio que antes utilizaba yo para propósito de concentración de medidores, pues ahora lo termine utilizando para otras cosas en la plaza, en la torre, ¿no? Y si decimos que el metro cuadrado es de un presupuesto muy alto, pues ese es el dinero que ya nos estamos empezando a ahorrar como desarrolladores. En el caso, por ejemplo, de los clientes finales, la diferencia que pudiera marcar entre hacer un contrato con la CFE versus el administrador del edificio, pues puede ser que si yo soy, por ejemplo, de uso doméstico, pues a lo mejor hago mi contrato y empiezo con 1C. Pero si al caso del tiempo resulta que yo pues prendo en verano ahorita, por ejemplo, empiezo a prender mis aires, ya sea un aire central o varios mini split que tengan las habitaciones, en las áreas sociales, muy probablemente, dependiendo el tamaño del local o del departamento, corro el riesgo de irme a una tarifa de alto consumo, en donde el kilowatt, en lugar de costarme $1, pues se va a brincar a casi $5, ¿no? Entonces voy a terminar pagando mucho por mi energía. Entonces, antes de que salieran, por ejemplo, antes de que salieran los paneles solares, que es hoy en día un método de ahorrar energía en nuestras casas, hace mucho tiempo, cuando uno tenía el problema de que consumía energía eléctrica y le hablaba a un experto, una de las recomendaciones era el comprar un transformador o compartir un transformador con alguien más, y de esa manera, ante la CFE se hacía un contrato nuevo y pudiéramos tener unas
tarifas o unos costos en la energía horarios, donde si la administrábamos bien, pues podíamos pagar mucho menos la energía. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos un sistema de medición y verificación. El administrador del edificio puede jugar, puede trasladar esos beneficios, esas tarifas de energía que como único cliente, porque va a tener sus transformadores, a los inquilinos de los departamentos o locales de oficinas, ¿no? Y entonces, en lugar de pagar un alto consumo o una tarifa comercial, pues vamos a estar pagando a lo mejor una tarifa horaria, en donde el costo del kilowatt pues, va a ser mucho menor. Entonces, es ahí, decíamos, que entran los beneficios económicos pues, para todo el mundo. Para el administrador, para el de mantenimiento, bueno, pues va a ser mucho, al tener un sistema, es de alguna forma desde la computadora, ya sea local o remotamente, el poder que ese sistema emita las facturaciones, los avisos, las alarmas de cada uno de los consumos de los inquilinos. Igual para la persona de mantenimiento. Y es con este tema de la facturación en donde les vamos a platicar un caso de cómo llevar este sistema de submedición a una torre de usos mixtos o a una torre de departamentos, ¿no? Entonces, les vamos a platicar el día de hoy de cómo hacemos una gestión de la energía administrativa. Para esto, déjenme les platico que este caso del que les vamos a platicar, pues es una presentación basada en una memoria descriptiva de un proyecto que estamos actualmente trabajando, en donde se hizo el trabajo de la ingeniería, se entregó al consultor del proyecto y bueno, esta obra actualmente está en construcción, cuenta ya con la especificación Leviton y bueno, los equipos están en el proceso de montarse y de llevarse a cabo el proyecto, ¿no? El proyecto inicia con unos requerimientos del usuario final, con el dueño del edificio, en donde en este caso esta torre buscaba el cumplimiento de la certificación LEED. Para cumplir con LEED hay que cumplir con el ASHRAE, que es el estándar de eficiencia energética, en donde pues para ganar puntos existe el tener un sistema de submedición y verificación, pues nos da créditos. Entonces, requerían ellos del monitoreo de la energía en algunos puntos principales, como es el área común, como era un salón de eventos, como eran otras áreas del edificio, y además también requerían conocer los consumos de energía de cada uno de los inquilinos. En este caso es un edificio de oficinas, 66 oficinas, las que estaban distribuidas en varios niveles, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos, bueno, el objetivo que se pretendía al cumplir con el ASHRAE y tener los puntos LEED era contar con un sistema de submedición que tuviera la capacidad de ver en tiempo real desde una computadora, decimos localmente o remotamente, todos los parámetros de energía de las diferentes cargas, llamamos representativas a las cargas de cada uno de los inquilinos y aquellas cargas, normalmente la ASHRAE dice que te consuman más de un 10% del total del edificio, ¿no? Como es el área común, como pueden ser los elevadores, como puede ser la iluminación, el aire acondicionado o algunos compresores. Y bueno, de esta manera, identificar también cómo está siendo utilizado la energía, de modo que como es un proyecto LEED, se trata de tener un edificio verde, pues necesitamos saber qué estamos haciendo con el uso de la energía, ¿no? Y bueno, de esa manera poder implementar programas de ahorro de energía, además de, bueno, lo que buscaban de poder facturar a cada uno de los inquilinos. Entonces, tratando de cumplir con este objetivo, llegamos
a lo que es el sistema de medición. Cuando hablamos de un sistema, pues nos referimos o decimos, atrás quedaron esos días de ir físicamente a donde se encuentran todos los equipos de medición. Es decir, si anteriormente estábamos acostumbrados a ver toda esa concentración de medidores y mandábamos a una persona con libreta y lápiz a anotar cada uno de las lecturas, pues ahora ya no lo hacemos de esa forma. Ahora, desde una computadora, estamos viendo en tiempo real o consumos de días, semanas, etcétera, históricos en manera electrónica, ¿no? Entonces, hoy en día, un sistema de submedición tiene la capacidad de ver todos esos datos de los consumos, no solamente kilowatts, también factor de potencia, demanda, voltaje, corriente, etcétera. Todos los parámetros de energía desde un dispositivo móvil o una computadora, ¿ok? Cuando hablamos de un sistema de submedición, estamos hablando de 3 pasos o 3 partes que conforman el sistema. Número 1, los equipos de medición, ¿ok? Número 2, el servidor de adquisición de datos, el hub, que él viene siendo el corazón del sistema. Este hub o este servidor de adquisición de datos tiene la función de interconectar con cada uno de los medidores del edificio y es él el que almacena la información de cada medidor y después, bueno, la pasa al software, que sería el tercer elemento, en donde vamos a jugar ya con los reportes, el seguimiento de toda la energía, ¿no? Entonces, cuando pregunta de examen, un sistema de submedición se comporta en 3 tipos de componentes: los equipos de medición, el servidor de adquisición de datos y, bueno, el software. Este software puede radicar localmente o puede radicar en la nube. El hecho de que radique en la nube nos da todavía más capacidad en cuanto a que no tengo ni siquiera que estar localmente para saber qué está pasando en mi edificio. Desde mi corporativo o desde otra ciudad puedo jalar la información y saber qué es lo que está pasando. Entonces, igual también para esos proyectos en donde un mismo usuario tiene varios edificios o varias empresas, pues desde un punto corporativo puede estar jalando toda esa información. Ahora bien, ¿cómo es que llevamos a cabo el dónde poner los equipos, cómo hacer esa arquitectura del sistema de submedición? En este caso, si nosotros empezáramos a ver el catálogo de productos, encontraríamos una gran diversidad de familias de productos, ¿no? Cada una con características similares o únicas, distintas. En este caso, para cumplir primero con la medición de los circuitos principales que estaban en el área común, nosotros utilizamos un medidor que llamamos medidor serie 7100, del cual el día de hoy les vamos a estar platicando, ¿no? Este medidor 7100 fue el que se utilizó en este proyecto y, bueno, lo que hicimos fue ubicarlo en la subestación, el cuarto eléctrico, donde están monitoreándose 6 centros de carga, ¿ok? Este medidor 7100 tiene capacidad de medir hasta 16 cargas trifásicas. Lo vamos a detallar un poquito más. Pero bueno, dentro de sus otras características es que también cuenta con 2 entradas de referencia de voltaje. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener 2 transformadores en mi subestación, uno a lo mejor de 120, 2 entre línea neutro, 220 línea a línea, otro transformador 277, 480, pensemos el aire acondicionado en el transformador de 480 volts y las cargas conectadas como toma corrientes, pues en el transformador de 220, 120, ¿no? Y entonces, de esos centros de carga principales que me interesaba medir, pues resulta que unos estaban en 480 en el transformador 1
y otros están en el de 220, el transformador 2. Aprovechando esas características de doble entrada de referencia, pues alimentamos el medidor y llegamos con los TCs o los transformadores de corriente, las donas de medición, las cuales, bueno, van a interconectar con los principales, los alimentadores de cada centro de carga, y de esa manera es como entre voltaje y corriente vamos a tener en el medidor pues todos los parámetros de energía, de potencia, voltaje, amperaje, etcétera, ¿no? Y bueno, de esa manera es como logramos con un solo equipo poder cumplir con estas 6 mediciones en área común. Después, en el caso de medir los derivados o los principales de cada una de las oficinas, recordemos eran 66, lo que hicimos aquí fue utilizar 6 medidores de la serie 7100 también, en donde lo que hicimos en este caso fue ubicarlos en los cubos de las instalaciones, ¿ok? En donde en estos cubos, bueno, vamos a estar conectando con 12 con 12 principales de oficinas. Aquí, en este caso, podemos ver que eran 6 oficinas por nivel. Entonces, usábamos un equipo para medir 6 del nivel 1, pensemos, y con ese mismo equipo llevábamos los TCs para monitorear los otros 6 del siguiente nivel. Una de las ventajas o de las características de los transformadores de corriente con los que se usó este equipo de medición es que estos TCs pueden estar hasta 90 metros de separado. No tengo que tener yo el medidor y la carga en el mismo sitio. Entonces yo puedo tener el alimentador, vamos a pensar aquí a 30 metros, en donde aquí se conectaron los TCs y los cables de los TCs llegaron hasta el punto del cubo eléctrico donde estaba el equipo de medición. ¿Ok? Entonces aquí también igual con un solo equipo estamos midiendo hasta 12 cargas trifásicas. Entonces, platicándoles un poquito acerca de este medidor 7100, bueno, es un medidor que nosotros utilizamos cuando hay proyectos de alta densidad, es decir, de alto número de medidores. Tiene comunicación, es compatible con RS485 o con el Ethernet, de tal manera que puedo utilizar protocolos como el Modbus o el Magnet, en donde utilice cualquier plataforma de estos cableados, ¿no? Ya sea RTU con el RS485 o el TCP o el Magnet IP con el Ethernet. Entonces, de las características principales de este medidor, resaltan, decíamos, doble entrada de voltaje, ahorita lo vamos a detallar todavía más. Es un voltaje universal que va desde 90 a 600 volts. Con ese voltaje nosotros vamos a alimentar la electrónica del equipo y bueno, vamos a utilizar la referencia de las cargas que vamos a estar monitoreando. Es compatible con cualquier tipo de dona, ya sea de estado sólido, cerrado, de núcleo dividido o abierto, o las de estilo Rogowski, que son las flexibles. Desde su configuración puedo jugar yo con la orientación de la fase, que es un punto importante en la instalación, lo vamos a detallar. De los parámetros de medición, pues reporta voltaje, amperaje, potencia, demanda, energía, ¿no? De cada uno de los circuitos. Cuenta con 5 años de garantía, entonces es un producto muy confiable, muy robusto. Pero bueno, olvidándonos un poquito de las características y volviendo al proyecto, una vez que determinamos la ubicación de los medidores, decíamos en la subestación del cuarto eléctrico y en los cubos de instalaciones, donde teníamos 6 equipos repartidos, identificamos que el hub o el servidor de adquisición de datos iba a estar en un punto
cercano al cuarto eléctrico, cercano al site de telecomunicaciones. ¿Ok? Entonces, este hub de las características de comunicación tiene comunicación igual RS485 y trae el Ethernet. ¿Ok? Entonces, una de las opciones que yo puedo utilizar para comunicar el medidor con el hub es utilizando el Modbus RTU. Cuando hablo de Modbus RTU o el RS485, tengo una instalación, un cableado que se le conoce como tipo margarita o tipo serial, en donde yo paso de un medidor, paso al otro, y luego paso al otro, y así sucesivamente, hasta llegar al equipo de adquisición de datos. La distancia son 1200 metros, 1000 metros, pensemos. Entonces, cuando estamos en la industria, cuando las distancias son largas, pues es un método bastante a utilizar. Entonces, para esta interconexión, nosotros utilizamos este protocolo o esta manera de, esta arquitectura de conexión. Otra opción pudiera ser el Ethernet. Entonces, como el medidor, además de tener el RS485, también trae el Ethernet, nosotros pudimos haber puesto un nodo de red en cada uno de los medidores y a través, utilizando una IP en cada uno de los medidores y una IP en el hub, a través del Ethernet pudiéramos estar jalando la información y recolectándola en el servidor de datos, ¿no? Entonces, son dos de las opciones que pudimos hacer. Ahorita estamos mostrando cómo lo hicimos usando el Modbus RTU. Cuando usamos esta arquitectura, este hub tiene la capacidad de conectar en serie hasta 32 equipos, entonces, donde él es el 1, entonces son 31 más los que pudiéramos llegar a conectar físicamente. ¿Okay? Y en red podemos tener hasta 250 equipos conectados. Ahora bien, un punto importante es que decíamos el Serie 7100 es un multimedidor, es un medidor de alta densidad con capacidad de hasta 16 mediciones trifásicas. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros estemos en la parte de configuración, que igual vamos a detallar un poquito el día de hoy, pero cuando nosotros estamos en esa parte de configuración, nos vamos a dar cuenta que un medidor tiene la capacidad de darme 16 direcciones de Modbus. ¿Ok? Físicamente es una, pero pues yo puedo tener virtualmente, digámosle, a través de la comunicación, hasta 16, ¿no? Y es donde decimos que podemos tener hasta 250. Entonces, si yo de aquí voy a tener mi dirección del 1 al 16, pues aquí va a ser del 17 al 32, 33 y así sucesivamente en parámetros de 16. ¿Ok? Y bueno, lo que va a estar haciendo el servidor de datos, bueno, va a estar guardando normalmente en intervalos de 15 minutos, lo puede hacer ya sea en intervalos de 1 minuto, de 5 minutos, de 10, 60 minutos. Lo más común es hacerlo en intervalos de 15. Obviamente, si yo lo pongo en intervalos de 1 minuto, pues va a estar guardando mucha información, ¿no? Y entonces, bueno, de las características de este servidor, que tenemos igual varios modelos, podemos decir que su función principal es, almacenar los datos de los medidores en archivos de texto. ¿Ok? Y esto es muy importante porque de alguna manera él maneja una arquitectura abierta. Al tener estos registros de texto tipo CSV, me permite a mí trasladar esta información a un software, ya sea un software Levito o puede ser un software de un tercero, en donde esta información va abierta y cualquier desarrollador de software puede utilizar esta información y crear sus propias tablas, gráficas, reportes,
etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante porque cuando llegamos a la parte del software, bueno, podemos utilizar cualquier tipo de software de facturación o de reportes que pueda estar manipulando la información que se guarda. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, bueno, es que día con día estos archivos se registran, se rotan, el archivo, bueno, se renombra, se comprime de una manera que ocupa un espacio muy pequeño dentro de la capacidad del hub, y cuando este llega a un almacenamiento que logra superar el 95%, bueno, entonces va a borrar. Si todavía tenemos esa información almacenada, entonces empieza a borrar la información más antigua, volviendo a tener la nueva, ¿no? Tiene una capacidad de memoria de 32 megas de RAM, contiene un puerto serial, ya sea RC485, donde decíamos hasta 32 dispositivos, y bueno, también tiene un puerto de Ethernet que puede conectar al puerto de red y de ahí poder estar viendo en tiempo real o jalar la información, etcétera, ¿no? Él viene siendo el corazón del equipo y la intención aquí es que una vez que recibe esta información y que la genera en archivos, normalmente él de ahí la traslada a ya sea un disco duro, al portal del software, en donde esa información una vez que se envía y que se confirma de recibido, pues él automáticamente empieza a borrar esos archivos de su memoria. Cuando nosotros logramos mandar esa información al portal, pensemos del software, entonces tenemos ya la capacidad de jugar con toda esa información que vamos recolectando, ¿ok? Y es aquí donde llegamos al tercer punto, un software de uso específico para soluciones que nos van a ayudar con la información de la energía. En el caso de Leviton, nosotros tenemos un software que le llamamos BMO 3.0, o sea, es el Building Manager Online. Es un software que radica en la nube. Entonces, lo que hace el servidor de datos cuando recolecta la información, la manda al portal de Leviton y bueno, ahí empieza a almacenarse. Y es donde cuando utilizamos el software, creamos la cuenta, tenemos el password, el usuario, podemos tener ya información a través de los reportes. Entonces, este software BMO se compone en 4 módulos: módulo base, módulo de cumplimiento de códigos, de reportes ejecutivos y el módulo de facturación. ¿Okay? Si hablamos un poquito de ellos, el módulo base, ese no tiene costo, es gratuito. Cuando nosotros compramos los medidores o cuando compramos un servidor de adquisición de datos, tenemos ya la opción de crear una cuenta en la nube y los medidores que lleguemos a conectarle a ese sistema de submedición pueden estarse leyendo sin problema y sin costo a través del BMO 3.0 en lo que es el módulo base. De las características o alcances principales de este módulo es el tener un perfil de las cargas, ¿ok? Me puede generar reportes de consumos, me puede, por ejemplo, de las características, bueno, es gratuito, trae una interfase gráfica actualizada, bueno, de la versión 3.0 en que estamos, las gráficas de alguna manera se mejoraron, soporta múltiples edificios. Si ustedes tienen un proyecto en donde un cliente tiene 3, 4 edificios, pensemos, en el mismo software puede estarlos viendo en la misma plataforma. Soporta múltiples hubs, es decir, si yo tengo en campo, pensemos en una industria, varios cuartos eléctricos y me es más fácil poner un hub en cada cuarto eléctrico donde interconecto con los medidores y de ahí me voy a la red de datos,
pues yo puedo tener en mi mismo portal esos hubs, cada uno mostrándome sus medidores. Soporta número ilimitado de medidores, es decir, yo puedo tener un proyecto con un medidor o bien con 5, con 10, con 200. Sigue siendo sin costo, ¿ok? Y bueno, de las características, genera un informe de reportes de consumo. Si yo le doy con un solo clic, los 5, los 10, los 20 medidores me arroja un reporte de cuántos kilowatts consume cada uno de ellos. En periodos de ya sea de un día, de una semana, de un mes, etcétera, ¿no? Y bueno, existe una guía, un manual de usuario para el manejo de este módulo base. Después, este módulo base tiene una extensión. Si, por ejemplo, digamos que el módulo base me genera un tipo de reporte en donde yo lo quisiera personalizar un poquito más o quisiera customizar un tipo de gráfica, un tipo de reporte, quisiera yo crear, pensemos, un medidor virtual. Es decir, yo estoy monitoreando 4 compresores, entonces tengo 4 medidores, pero me gustaría crear un medidor que fuera la suma de esos 4. Entonces físicamente no tengo que comprar un medidor y ponerme a medir las 5 cargas, sino utilizando las herramientas del software puedo crear un medidor que se llame el total de los compresores y me dé la suma de estos 4, ¿no? Para hacer eso tendría que irme yo a un módulo en donde aquí ya hay que pagar una licencia. Es una licencia que se paga una sola vez. Hay una cuota anual de almacenaje que es muy mínima. Pero bueno, dentro de las características de este módulo de reportes ejecutivos, me presenta a mí dentro de las opciones una pantalla, un tablero en el cual yo puedo a través de widgets editar o customizar el cómo se vea. Puedo estar obteniendo actualizaciones de energía casi en tiempo real. O sea, en tiempo real se va a ir actualizando el consumo. Puedo estar viendo la huella de carbono, puedo hacer comparaciones en cuanto al consumo base. O sea, el consumo base es cuánto estoy gastando en el mes. Y si yo implemento un programa de eficiencia energética, bueno, en base a ese promedio base, cuánto logré ahorrar, ¿no? Puedo insertar imágenes como mapas, como las condiciones del clima, como el reloj, como la fotografía de la empresa, para todavía darle más vida, más color al reporte, poder saber qué está pasando, ¿no? Puedo incluir cualquier tipo de informe o de gráficas que me presente el software. Y bueno, puedo darle seguimiento a metas de energía del edificio. Si yo establecí llegar a una meta en base al consumo base, bueno, él me va a estar diciendo en qué parámetro me quedé. El otro, lo que es el módulo de facturación, bueno, nosotros lo tenemos disponible, más sin embargo al día de hoy solamente está en la moneda de dólares. Dentro de las características, pues es el logotipo, la dirección, las fechas de facturación, aquí las lecturas, los cargos, las tarifas. Aquí, por ejemplo, si resulta que yo tengo una tarifa base, intermedia, punta, y me cuesta la energía diferente durante el día, pues tengo que irme a este módulo para poder jugar con esos costos de energía. Si quiero agregar cargos especiales por administración, etcétera, por demanda, todo eso me lo puede dar el reporte. Y bueno, lo que decíamos de arquitectura abierta, nosotros, por ejemplo, si ustedes son desarrolladores de software, nosotros tenemos partner o mencionamos que nuestra arquitectura es abierta, ustedes reciben la información y pueden crear sus propios tipos softwares o reportes. O sea, aquí, por ejemplo, estamos mencionando a un partner que tenemos, Ametec, en donde ellos agarran la información del servidor de datos y, bueno, hacen sus reportes
en tiempo real, monitores de consumo, facturación, administración, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos otro partner igual que hace exactamente lo mismo. Hasta aquí una pregunta, una duda. Vamos a pasar a lo que es las características del medidor 7100, continuando con sus características. ¿Más quieren preguntar algo a este momento? Podemos abrir los micrófonos. Conociendo un poquito más acerca del medidor serie 7100. Por ejemplo, en estas fotografías vemos cómo tenemos aquí un centro de carga y cómo es lo compacto del medidor. Entonces aquí podemos tener hasta 16 mediciones. Entonces, en este caso a lo mejor aquí se usaron creo 12 y otras 12. Entonces, ¿dónde quedó esa concentración de medidores o esos gabinetes que utilizan donde son estorbosos, donde ocupan metros cuadrados de construcción? Bueno, pues prácticamente lo eliminamos, ¿no? En el caso interior de las donas, bueno, las donas van junto a las cargas que se van a monitorear y estas pueden ir en un centro de carga, ya sea derivado o puede ir en los principales en la subestación. ¿Ok? De las características del 7100, bueno, las platicábamos hace ratito. Aquí vemos un poquito lo que es la dona cerrada, la zona de núcleo la dona del núcleo dividido o flexible. Y bueno, decíamos de las ventajas del producto, ideal para aplicaciones de alta densidad. Podemos ver cómo podemos poner el medidor por fuera del medidor o inclusive podemos también ponerlo dentro del centro de carga, o sea, donde ocupa todavía menos espacio. Hasta 16 mediciones, ya sea trifásicas o de 2 fases o monofásicas por equipo. Recuerden, cada equipo me va a dar 16 direcciones de Modbus. La comunicación puede ser por RS485 o puede ser por Ethernet. Tiene los dos protocolos de comunicación. De los parámetros principales, pues monitorea la corriente, el voltaje, la potencia, la demanda, la energía, ¿no? Decíamos, puede ser montado dentro o por fuera del distribuidor o del centro de carga. Es muy confiable, es de alta precisión en cuanto a su medición. Tiene una precisión de 0.2%. Entonces, esto tiene que ver con la calidad del medidor y con la calidad de los TCs o las donas transformadores de corriente. Y bueno, es perfecto también para cumplimiento de códigos, como decíamos, el ASRAE 90.1, en su edición 2013-2016, para ganar créditos en un proyecto LEED. De los principales parámetros de medición, bueno, aquí podemos ver los principales, decíamos, tienen que ver con el voltaje, el amperaje, el factor de potencia, la demanda, la energía. Y bueno, aquí empezamos a ver un poquito de su anatomía, ¿no? Vemos cómo tenemos las dos entradas de voltaje de referencia, voltaje 1, voltaje 2, que es opcional. Si llegamos a tener un segundo transformador, empezamos a ver el cuerpo donde se van a interconectar los TCs o las donas de corriente, de la fase A, la fase B, la fase C. Pensemos medidor 1, que es el elemento A, y luego el elemento B sería el medidor 2, la dona de la fase A, la fase B, la fase C. Es muy importante que si yo tengo una referencia de voltaje, línea 1, línea 2, línea 3, las donas correspondan a línea 1, línea 2 y línea 3, ¿ok? Porque de otra manera, pues no va a ser tan precisa la medición o va a haber variables. Cuando juguemos en la configuración, vamos a poder detectar si hubo equivocaciones en estas conexiones. ¿Ok?
que son dentro de las características también importantes del equipo, que me permite visualizar si tengo una mala instalación. Entonces tengo mis puertos de comunicaciones, tengo mi número de serie del equipo, los tornillos para montaje, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que son los procesos de instalación del medidor, número 1 es quitar las cubiertas, desatornillar la tapa, tanto la del frente como la energía. Número 2, poner la base del medidor, atornillar la base para que quede fijo el medidor. Número 3 sería conectar, bueno, las tuberías, y aquí es muy importante que veamos cómo cuando yo pongo estas tuberías, esta tubería, por ejemplo, de abajo del centro, es para que por aquí entre el cable de alimentación, el voltaje de referencia. Para estas dos de aquí, que entren los TCs, digamos, del lado izquierdo, TCs del lado derecho, pueden entrar por abajo, pueden entrar también por arriba, ¿ok? Y la de arriba central es para que por aquí salga el cableado de comunicaciones, ¿ok? Entonces, es importante que el eléctrico, antes de empezar a meter tuberías, pues identifique por dónde o qué sección del medidor es donde tiene que entrar. Pues aquí vemos, por ejemplo, cómo esta tubería se utiliza para que aquí en cortito entre el voltaje de referencia, no tenga que atravesar todo el cuerpo del medidor. ¿Ok? Número 5, bueno, una vez que ya energicé, si se usó en este caso, por ejemplo, el voltaje de referencia 1, el voltaje de referencia 2, pues el paso número 5 es tapar, usar la cubierta de voltaje para que no tengamos un peligro de que llegamos a tener un accidente, ¿no? Y número 6 sería conectar los TCs y el cableado de telecomunicaciones. Decíamos, en el caso de los TCs, podemos usar las donas cerradas, las donas abiertas de núcleo dividido, o bien la dona tipo Rogowski, que es la flexible, en donde, bueno, dependiendo, aquí es muy importante en la instalación que estas donas tienen su orientación y tienen igual también, estos dos cablecitos es positivo o negativo, entonces tengo que poner yo, primero, cuando pongo la dona en el centro de carga, tengo que orientarla de la posición correcta. Y lo número 2, el positivo y negativo, pues también en su terminal correcta. En donde recordemos, si yo estoy midiendo la línea 1, entonces la terminal tiene que coincidir con la línea 1. Línea 2, línea 3. ¿Ok? De cada uno de los elementos. Si estoy midiendo el compresor 1, pues, y lo puse en el módulo A, pues ahí es donde tengo que interconectar las donas del compresor 1. En el caso de comunicaciones, ya sea por Ethernet o sea por RS485, pues estaríamos utilizando tubería. Finalmente, bueno, llegamos a la parte de los números de parte. Nosotros, cuando hablamos del Serie 7000, 7100, hablamos de tres modelos. En el caso del módulo 7000 es cuando no lleva la caja, es decir, cuando metemos adentro del centro de carga la pura tablilla. Cuando no lleva display, que no queremos que localmente vaya alguien y manipule los botones en el display. Y bueno, el modelo número 3 es el Serie 7100, cuando trae su cajita negra, y así como también trae su display con sus botones. Decíamos, es medidor Serie 7000, 7100 es un medidor de alta densidad, donde son 48 inputs, es decir, 16 mediciones trifásicas. Y bueno, dentro de esta familia, próximamente vamos a tener al hermano menor, en donde en lugar de 48 o 16 medidores, pues trae 12 entradas, o bien hasta 4 mediciones trifásicas.
Entonces, para cuando tengamos una aplicación de alta densidad, pero no tan grande, pensemos un negocio, alguna tienda retail, algún banco, alguna oficina, en donde por cumplimiento de códigos o por cumplimiento de conservación de la energía nos interese, recuerden, saber qué está pasando con esas cargas representativas. ¿Cuáles serían las cargas representativas de un negocio? Pues saber qué está pasando con el clima, con la iluminación, con las cargas conectadas, cuánto está consumiendo el site. Entonces, podemos utilizar este D4, en donde aquí podamos tener esas 4 cargas representativas principales en una oficina, ¿no? Y no tener que irnos hasta 16. Perdón. Y bueno, en este caso, compatibles con los TCs, con estas características, en donde en esta lista pues vienen los TCs desde 50 amperes hasta 400 amperes cerrados. Bueno, primero vienen los abiertos, perdón, de núcleo dividido, 50, 100, 200, 400, 800. Después vienen los de núcleo cerrado, de 100, 200. El de 400 no lo tenemos disponible a este momento. Y luego, bueno, vienen las donas flexibles o tipo Rogowski, que son donas universales, que van desde 5 hasta 4000 amperes, con diámetro de 16 o 24. ¿Ok? Entonces, ahora sí, estamos llegando al final de la presentación el día de hoy. Entonces, aquí abro mi cámara y, bueno, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ahorita es cuando. Lo que estaremos haciendo también es, a través de DINET, compartirles nuestro catálogo de productos, alguna información relevante de estos, si la ocupan, con mucho gusto se las compartimos. Igual, si ustedes llegan a tener un proyecto y quieren que hagamos una visita en conjunto, o bien que este tipo de presentación se la demos a su cliente a través de ustedes, sientan que el apoyo de parte nuestra, ¿no? Muchas gracias. Ok, pues entonces, Sergio, tú me dices. Pues muchas gracias, Gerardo, por el apoyo. Gracias a todos por estar aquí en el webinar. Y pues de cualquier forma yo me quedo aquí un momento para, si hubiera alguna duda, tomarla y posteriormente comentarla, Gerardo. Perfecto, pues les agradezco finalmente que hayan estado con nosotros pues en esta hora, conociendo un poquito de las soluciones de submedición Leviton, y quedamos a la orden. Que tengan un bonito día y bonito fin de semana. Gracias igualmente.